Atención, porque lo que acaba de ocurrir en el tablero diplomático internacional podría marcar un antes y un después en el equilibrio de poder del hemisferio occidental. Lo que muchos analistas de los grandes medios corporativos están presentando como un simple desacuerdo protocolario entre gobiernos vecinos es en realidad un movimiento de placas tectónicas en la geopolítica contemporánea. El gobierno de México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha rechazado de forma categórica la invitación del expresidente Donald Trump para integrarse plenamente en el denominado Consejo de Paz para Oriente Medio. En su lugar, México ha optado por enviar únicamente a un observador de bajo perfil y además ha denunciado la exclusión del Estado palestino de dichas conversaciones. No estamos ante un gesto menor, no es una simple fricción diplomática. Lo que estamos presenciando es un episodio que revela tensiones profundas en la arquitectura del poder internacional. Para comprender la magnitud de este episodio es necesario ir más allá del lenguaje diplomático habitual. El llamado Consejo de Paz, convocado por Washington para febrero de 2026, se presenta oficialmente como un foro multilateral orientado a la estabilidad en Oriente Medio. Sin embargo, desde una lectura crítica de la economía política internacional, muchos observadores consideran que responde también a intereses estratégicos más amplios. Estados Unidos busca consolidar apoyos entre sus aliados hemisféricos en un momento de alta tensión global. La exclusión de Palestina de la mesa ha sido interpretada por varios gobiernos como un elemento problemático desde el punto de vista del derecho internacional. En este contexto, la decisión mexicana adquiere un peso simbólico considerable. La posición de México no surge en el vacío. El país mantiene una relación económica profundamente entrelazada con Estados Unidos. Aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense, un vínculo reforzado por el Tratado Comercial TEMEC. Históricamente, esta interdependencia ha limitado el margen de maniobra de la política exterior mexicana. Sin embargo, el escenario global está cambiando. Washington se encuentra actualmente inmerso en una competencia económica estructural con China, lo que ha impulsado la estrategia de relocalización industrial conocida como nearshoring. En ese proceso, México se ha convertido en una pieza clave para las cadenas de suministro norteamericanas, y ahí reside el punto central. México entiende hoy que la dependencia es en cierta medida mutua. Un deterioro grave de la relación bilateral tendría costes significativos también para sectores industriales de Estados Unidos, especialmente en estados manufactureros clave. La administración de Sheinbaum parece haber calculado cuidadosamente este nuevo equilibrio. La negativa a respaldar plenamente el foro impulsado por Trump puede interpretarse como un intento de afirmar mayor autonomía diplomática sin romper los fundamentos de la relación económica bilateral, pero México no está solo en este movimiento. En América Latina se observa una tendencia más amplia hacia posiciones exteriores más independientes, aunque con matices importantes entre países. Por ejemplo, en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha adoptado en distintos foros internacionales posturas críticas frente a determinadas iniciativas de Washington, especialmente cuando percibe exclusiones políticas en cumbres regionales. Colombia, tradicional aliado cercano de Estados Unidos en materia de seguridad, ha mostrado en los últimos años una política exterior más matizada. Mientras tanto, en Perú, la construcción del megapuerto de Chancay, con fuerte inversión china, está reconfigurando las rutas logísticas del Pacífico suramericano, generando inquietud en algunos círculos estratégicos estadounidenses. Estos movimientos, tomados en conjunto, apuntan a un sistema internacional cada vez más competitivo y menos claramente unipolar. Estados Unidos afronta simultáneamente varios frentes de presión internacional: la guerra en Ucrania frente a Rusia, la rivalidad estratégica con China y la inestabilidad persistente en Oriente Medio. Esta dispersión de recursos y atención limita, según algunos analistas, la capacidad de Washington para mantener el mismo nivel de influencia que ejercía décadas atrás en América Latina. Sin embargo, y este punto es clave, sería prematuro hablar de un declive definitivo de la influencia estadounidense en la región. La interdependencia económica sigue siendo profunda y estructural. Ahora bien, hay una pregunta fundamental que rara vez se aborda en el debate público: ¿quién asume los costes reales de estas tensiones geopolíticas? Porque más allá de los movimientos diplomáticos, cualquier fricción comercial o arancelaria impacta directamente en empleo, inversión y estabilidad financiera dentro de los países implicados.
Para México, el desafío consiste en equilibrar la afirmación de soberanía diplomática con la protección de su base exportadora y la estabilidad de millones de trabajadores vinculados al comercio con Estados Unidos. Ahí se jugará la verdadera partida. Porque si algo está claro tras el movimiento diplomático de México, es que la reacción de Washington no se hará esperar. Cuando una potencia percibe que su autoridad es cuestionada en una zona que históricamente ha considerado estratégica, la respuesta suele trasladarse del terreno simbólico al económico. El principal campo de presión no será militar, será comercial. La revisión programada del TEMEC para 2026 aparece ya en el horizonte como el gran punto de fricción. En Washington, distintos sectores políticos llevan tiempo advirtiendo que podrían utilizar los mecanismos del acuerdo para endurecer condiciones si perciben falta de alineamiento estratégico. La herramienta más mencionada en el debate político estadounidense son los aranceles punitivos, una medida que de aplicarse tendría efectos inmediatos en sectores clave de la economía mexicana. El mensaje implícito es claro: la interdependencia económica puede convertirse también en instrumento de presión. Durante los últimos años, la relocalización industrial desde Asia hacia América del Norte ha sido presentada como una gran oportunidad para México, y lo es, pero también implica riesgos estructurales. Cuanto más integrada está una economía en las cadenas de valor de otra potencia, mayor es su exposición a decisiones políticas externas. Esa es la tensión de fondo que enfrenta hoy la administración de Sheinbaum. México busca aprovechar la ola de inversión manufacturera sin renunciar a márgenes de autonomía diplomática. El equilibrio es extremadamente delicado. En paralelo al frente comercial, hay otro elemento que gana peso en el discurso político estadounidense: la crisis del fentanilo. En Washington, especialmente en sectores vinculados a Donald Trump, se ha intensificado la retórica que vincula el problema de los opioides sintéticos con la seguridad fronteriza y la acción contra los cárteles. Este marco narrativo cumple varias funciones. Presiona a México en materia de cooperación de seguridad, justifica posiciones más duras ante la opinión pública estadounidense y crea un clima político propicio para medidas unilaterales si la relación bilateral se deteriora. Sin embargo, numerosos expertos en salud pública dentro de Estados Unidos subrayan que la epidemia de opioides tiene raíces complejas y domésticas relacionadas con desindustrialización, crisis sanitaria y factores socioeconómicos internos. Mientras tanto, el movimiento de México está siendo observado con atención en toda la región. Gobiernos como el de Gustavo Petro en Colombia o el de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil han defendido en distintos foros una política exterior más autónoma y multilateral. No se trata de un bloque homogéneo. Cada país tiene intereses distintos, pero sí se percibe una tendencia: mayor diversificación de alianzas y menor disposición automática a respaldar iniciativas impulsadas desde Washington. En paralelo, la creciente presencia económica de China en infraestructura y comercio regional introduce un nuevo factor de equilibrio estratégico. Pero hay un elemento que puede resultar incluso más determinante que la presión externa: la reacción de las élites económicas dentro de México. Los grandes conglomerados empresariales, profundamente integrados al mercado estadounidense, observan con cautela cualquier movimiento que pueda poner en riesgo el acceso preferencial al principal socio comercial del país. Aquí emerge una tensión clásica en política económica: soberanía diplomática versus estabilidad de los flujos de inversión y exportación. Si la fricción con Washington escala, sectores empresariales podrían aumentar la presión interna para moderar la postura exterior del gobierno. Porque al final del día, cualquier choque comercial se traduce en variables muy concretas: empleo en la industria manufacturera, tipo de cambio, inversión extranjera, poder adquisitivo de los hogares. Para que una estrategia de mayor autonomía internacional sea sostenible, México necesitará, según coinciden muchos analistas, reforzar su mercado interno, diversificar exportaciones y fortalecer su base productiva. De lo contrario, la vulnerabilidad estructural seguiría presente. Todo esto ocurre en un momento de transformación acelerada del orden global. La rivalidad entre Estados Unidos y China, la guerra en Ucrania y la reconfiguración de las cadenas de suministro están empujando al sistema hacia una mayor multipolaridad. En ese contexto, movimientos como el de México adquieren un significado que va más allá del episodio concreto. Reflejan una tendencia más amplia: potencias medias intentando ampliar su margen de maniobra en un entorno internacional cada vez más competitivo.
La negativa mexicana a respaldar plenamente el foro impulsado por Washington no cierra la partida, la abre. En los próximos meses habrá que observar 3 indicadores clave: el tono de la revisión del TEMEC en 2026, la evolución de la cooperación en seguridad entre ambos países y la capacidad de México para diversificar su inserción económica global. Porque en la geopolítica contemporánea las decisiones diplomáticas rara vez son simbólicas, suelen tener consecuencias muy materiales. Y esta historia apenas está comenzando.